Lo que anterior antes de ir a la pausa. ¿Qué hay de por ejemplo, la propuesta de otro sociólogo, ¿no?, que es Gustavo Leal, del Ministerio del Interior, de hacer un shock de infraestructura? Habla de unos 250 millones de dólares en barrios donde hay específicamente puntos rojos. ¿Le parece que es por allí? ¿A usted que le gusta más el enfoque en la prevención? Sí. Yo en estos temas de seguridad desconfío mucho siempre de las ideas del shock, ¿no? Esto es la idea de esa inmediatez, de esa bala de plata que resuelve las cosas, pero... Senador, discúlpeme, pero hace, como usted mismo dijo, 20 años que venimos con estos problemas estructurales de inseguridad. Sí. Si seguimos esperando por medidas a largo plazo, se nos van a ir a 30, 40... No, claro, lo que pasa que ahí entran a tallar varias cosas. Claramente tiene que haber identificado un plan preventivo, que ese es uno de los grandes problemas que nosotros no identificamos en la discusión política, en la propuesta institucional. ¿Qué podría ser un plan preventivo? Bueno, Sí. Un plan preventivo sería trabajar sobre algunos factores de riesgo ahora. Entre muchos, porque daría para largo, pero yo identifico dos factores de riesgo en la realidad uruguaya que exigirían un plan preventivo de corto plazo. El primero es la prevalencia de las armas de fuego. Ahí tenemos una discusión que es grande, que es enorme, que todavía ¿Usted va por el hemos dado. desarme civil? Sí, claramente. Voy por Bien. el desarme civil y la regulación. Eso es todo un capítulo. Así, algo hay que hacer, las dos cosas, desarme civil y regulación. ¿Hay proyectos presentados sobre esto? Sí, hay proyectos. ¿No corren? Hay algunas iniciativas en su momento que se quiso transitar. De hecho, hay una ley de regulación que ha tenido muchas dificultades de implementación porque había contenciosos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Pero en este proceso de crecimiento de los homicidios y de algunas modalidades de violencia, hay situaciones enquistadas, hay situaciones en lugares centrales de la ciudad, de robos, hay femicidios, hay mucha variedad de esta violencia. Hay un factor común que es la alta prevalencia de las armas de fuego en esos episodios y de las armas de fuego en manos de la asociación civil. Bien. Cuando nosotros colocamos esto sobre la mesa, habitualmente la primera reacción es, bueno, quieren desarmar a los honestos, empiecen por desarmar a los honestos. Bueno, vamos a tratar de evitar esa falsa contraposición, ¿no? Sí. Porque eso es un capítulo en donde la menor cantidad de disponibilidad de armas de fuego, más algunas políticas más agresivas de regulación y de control de los mercados, podría bajar los niveles de armas de fuego en manos de la sociedad y eso tener algún nivel de impacto en el delito más violento. ¿Y el no otro quiero factor? decir que con el desarme nosotros claro. automáticamente pasemos a homicidio cero, nadie está diciendo eso. ¿Y la otra área de prevención? La otra área de prevención hay que trabajar sobre los factores de la reincidencia criminal y esto tiene que ver también con la pregunta que tú hacías antes del corte, que tiene que ver con la cuestión penitenciaria. ¿Por qué seguimos con estos niveles de reincidencia? El tema de la reincidencia o la reiterancia del delito, que ha sido tema de debate parlamentario y de hecho también de algunas líneas de acuerdo multipartidario, generalmente cuando se lo interpreta desde la respuesta penal o de la respuesta pública es, bueno, en los casos en que haya reincidencia, logremos que accedan a menos beneficios, que cumplan las penas, que estén más tiempo. Pero ¿no está bien? Pero en realidad no trabajamos, yo creo que no, pero eso después lo contesto con la cuestión del sentido de la cárcel y de la pena. Tendríamos que ver, o por lo menos estudiar, cuáles son aquellos factores, algo de eso, algo de literatura empieza a haber en el Uruguay y hay mucha en el mundo, que de alguna manera estimula a que la reincidencia aumente o estimula a que la reincidencia del delito disminuya. Es decir, cuáles son aquellos factores que nosotros podemos promover, y acá entran algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas de inclusión social, para lograr que ciertos niveles de reincidencia delictiva disminuyan. Entonces, para eso se necesita un entramado institucional distinto, ¿no? Ahí estuvo el viejo Patronato Nacional de Liberados encarcelados. A usted que no le gustan las falsas oposiciones, ¿no es una falsa oposición suponer que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Es decir, que el reincidente no tenga ciertas abreviaturas de pena, ¿no? O sea, que se acoten los institutos liberatorios para reincidentes y que en paralelo funcionen las políticas públicas de inclusión. No, bueno, digamos, por poder hacerse, se podrían hacer esas dos cosas, pero ahí viene la otra discusión. ¿Cuál? La otra discusión sobre la cárcel como existe hoy en el Uruguay, que es un gran problema hace mucho tiempo. En general es un sistema cargado de dificultades y de déficit. Tiene sus zonas interesantes también, allí está la experiencia de Punta de Rieles, me refiero a la vieja experiencia de Punta de Rieles, no a la nueva cárcel de máxima seguridad.
Pero también hay una discusión sobre el sentido general de la cárcel, del encierro, como un mecanismo generalizable del control del delito. ¿Qué se dice habitualmente? Y esto lo digo, intercalo una idea, el delito debe ser sancionado, ¿no? Es decir, el delito debe ser castigado, nadie está diciendo que no. Bien. Pero hay bastante evidencia que señala que la severidad punitiva es lo que menos influye en la disminución de los niveles de reincidencia. Es decir, si yo trato de hacer penas más gravosas o más largas, más supuestamente condenatorias, o si empiezo a restringir algunos institutos como existen en los viejos sistemas de control penal, como el Instituto de la Libertad Anticipada, y por lo tanto hago que las personas permanezcan durante más tiempo, o a los reincidentes justamente les promuevo este tipo de medidas, en realidad el efecto que eso tiene sobre la disminución del delito es nulo. ¿Pero lo probamos aquí en nuestro país? ¿O estamos hablando de estadísticas de otros países? Estamos hablando de estadísticas de otros países y lo estamos probando por la vía de los hechos en el Uruguay. ¿Con qué? Desde el año 1995. Desde el año 1995 hasta la fecha hemos tenido un crecimiento exponencial de la población carcelaria. ¿Pero hemos creado nuevos delitos, hemos endurecido penas. ¿Y en qué situación estamos? ¿Se han endurecido realmente las penas o han quedado siempre en ideas? A partir del año 95, con la Ley de Seguridad Ciudadana, hubo un claro endurecimiento de penas y después hubo endurecimientos relativos o parciales. De hecho, la semana que viene, el Parlamento Nacional va a discutir el agravamiento de algunas modalidades de homicidios, jueces y fiscales. Hemos ido por ese camino. En el 2016 votamos la restricción de las libertades anticipadas, lo cual supuso un incremento muy importante en menos de un año del crecimiento de la población carcelaria. ¿Cuál ha sido el efecto que eso ha tenido en el nivel y en el impacto de delito? ¿Por qué se dice esto? Hay un trasfondo, ¿no? Se dice dos cosas. El encarcelamiento, además de tener costos directos sobre la persona que lo sufre, tiene costos sociales sobre los entornos. O sea, no es solo esa población, sino entornos sociales mucho mayores. Eso es un argumento que se maneja. La cárcel, de alguna manera, reproduce una suerte de cultura endógena, autorreferida, muy marcada por pautas culturales de reproducción del delito. Que terminan generando una identidad destructiva, ¿es eso lo que quiere decir? Sí, termina generando una identidad que reafirma ciertos códigos en términos de clave de ilegalidad, entre otras cosas. La cárcel aísla, o sea, aísla de los entornos comunitarios. En muchos otros países se han ido probando mecanismos de sanción en comunidad. Bien, senador, que han dado buenos resultados. Pero ¿y el delito qué hace? Porque nunca hablamos de lo que hace la cárcel, pero ¿y el delito, el daño y el dolor que causa el delito? A lo tercero que quiero ir, lo que habitualmente se señala también que mayor tiempo en la cárcel, penas más gravosas o penas más largas, de alguna manera lo que hacen es retrasar la edad de salida del delito. El delito más común, no todos los delitos, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la criminalidad seguramente más asociada al delito contra la propiedad, al robo, al arrebato, a la rapiña. En general, en casi todos los países, cumple una de las pocas leyes criminológicas, que es la ley de la edad, que tiene una curva entre los 17 y los 21 años, más o menos. Esa es la edad más productiva en la cual las personas, los jóvenes particularmente, se involucran en este tipo de actividades. Y a medida que va aumentando la edad, lo que va viendo es un desistimiento, o sea, se va abandonando esa modalidad del delito. ¿Se pasa a otro o no necesariamente? No necesariamente. Es decir, no se configura naturalmente esta idea de la carrera criminal. La cárcel, al hacer más largas las penas muchas veces, lo que hace es retrasar la salida del mundo del delito. Y en algunos casos reforzar la posibilidad o la probabilidad de trayectorias criminales. Entonces, ahí hay una cuestión también de política, esto es, de cómo tratamos de disminuir el delito, sancionándolo, pero sin aumentar los niveles de castigo, sin apelar a la fuerza bruta. Ese me parece que es una de las ideas más desafiantes en materia del sentido común que mueve una política pública. Miguel. Estaba leyendo algunos comentarios de la gente y en realidad cada vez que me siento acá siento una sensación extraña, porque por una parte quiero decir lo que pienso, pero tampoco quiero dejar de lado lo que siente la gente. Y yo creo que la gente siente que todos los legisladores,
que todas las personas que tienen poder, en definitiva, para tomar resolución, siempre tienen un discurso muy lindo, porque yo lo considero un discurso muy lindo. Todos dicen, sí, estamos frente a una problemática, tenemos que discutir esto, lo vamos a encarar, tenemos que buscar una solución. Ahora, lo que yo veo es que la solución no se encuentra. La solución no se encuentra. La impunidad de los delincuentes en este país supera cualquier tipo de límite. Yo a veces escucho a Subía, por ejemplo, que dice es negocio para el delincuente cometer delitos en el país, y esa es la sensación que a mí me queda. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás nos desayunábamos con la noticia de que un fiscal tiene para investigar más de 100 homicidios. Hoy me llegó la información de que hay 50 homicidios que no están aclarados y que no tienen elementos contundentes como para que la investigación pueda avanzar. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿De qué manera le buscamos una solución? Porque mientras tanto la gente, mientras los legisladores, mientras los diputados, mientras los senadores, mientras los diferentes actores sociales que tienen la posibilidad de discutir la solución, discuten, la gente está muriendo. Digo, creo que podemos coincidir en que es uno de los arranques más violentos de los últimos años y donde se están dando enfrentamientos que no son normales. Qué diferentes maneras de ver la realidad. Nuestro invitado plantea que desde el 95 a esta parte se ha constatado un endurecimiento de penas, o sea, se ha puesto el pie en lo que tiene que ver con el castigo al crimen, al delito, y por otro lado lo que ha crecido es la sensación de que el delito tiene impunidad en este país. ¿Dónde estamos? Alfredo, ¿opinión? Yo creo que estamos en un gran dilema, ¿no? Es decir, yo me resisto a, hemos discutido tantas veces acá, a esa cuestión del terrorismo de generar inseguridad. Yo creo que una cosa, la violencia existe, sin duda, pero el clima de inseguridad que se genera en base a la difusión de la violencia muchas veces es mucho mayor de lo que realmente es la realidad. Entonces, lo discutimos la vez pasada con la cantidad de muertos de lo que va de este año, que son un montón, sin lugar a dudas, pero ahí se incluyen diferentes categorías de situaciones, ¿no? Las 20 mujeres asesinadas, los homicidios justificados que se llaman. Es decir, no quito de que hay 50 víctimas, o no sé si son alguna más ahora, de producto de delitos directos, ¿no? De rapiñas o copamientos o lo que sea. Y después está lo que esa nebulosa del ajuste de cuentas, que no sé exactamente a qué, cómo se puede catalogar o se puede combatir. Yo cuestiono el tema de que la inteligencia policial no funciona, porque en un país como el nuestro, que sea todavía posible de que banditas, porque son banditas de narcos, actúen en pueblos como Minas o Maldonado, o en barrios, pequeños barrios de Montevideo, y que no se detecten, hay algo que no está funcionando. La corrupción policial me parece que sigue siendo un elemento que sigue pesando, que se ha combatido mucho, pero evidentemente a mí me hace sospechar de que eso sigue pesando. No sé cuál es la visión tuya con respecto a la inteligencia. ¿Funciona la inteligencia policial realmente o no? Bueno, a ver, porque ahí hay como varios elementos vinculados también con esta idea de un sentimiento que está instalado en la sociedad y de alguna manera con una demanda social en torno a que algo no está bien, ¿no? Y desde el punto de vista de la respuesta institucional uno podría decir efectivamente que algo no está bien. Hace mucho tiempo que algo no está bien. La sensación que queda es que hay algunos pasos que van en la dirección correcta, algunos pasos, faltarían otros, pero hay algunos huecos que son interesantes de ver. En primer lugar, con respecto al homicidio o este incremento del homicidio que en realidad hemos tenido a partir del año 2012, ¿no? En el cual funcionaba el viejo código del proceso penal. Si le quieren achacar al nuevo código los problemas de la resolución de los delitos, también se lo podemos achacar al anterior, porque el crecimiento importante de la tasa de homicidios que va del 2011 al 2011 se dio en el contexto del viejo sistema de funcionamiento. Pero es cierto en el caso de los homicidios, y me parece que esta escalada de violencia homicida pone a prueba también el fortalecimiento de la capacidad de la investigación criminal como un punto sobre el cual en el Uruguay hubo un abandono de mucho tiempo, sobre todo porque la investigación criminal quedaba atada a viejas pautas y en un contexto de delito muy dinámico, con nuevas modalidades, con interconexiones, con una
realidad comunicacional muy distinta que obliga a otro tipo de respuestas. Entonces, la posibilidad de profesionalizar, sobre todo para resolver un volumen importante de los homicidios que hoy desafían al país, tiene que ver con la capacidad de la investigación criminal y tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad de la inteligencia policial, sin duda. Y ahí tenemos problemas y ahí tenemos un enorme desafío. La sensación que queda es que hay muchos dispositivos que parecen ir bien encaminados en ese sentido, porque en el caso particularmente de los homicidios, es absolutamente decisivo que la brecha de impunidad pueda ser reducida. Ahí no me cabe ninguna duda. Si el país tiene una tasa de homicidios que crecen, pero el porcentaje de esclarecimiento disminuye, estamos en un problema. Porque sí se genera un circuito de retroalimentación negativa. Entonces, una manera de avanzar sobre las tasas de homicidio, uno de los caminos, ¿no? Yo hablaba del desarme y demás, seguramente sea mejorar la capacidad de la respuesta del sistema penal. ¿Hacemos una pausa, senador? ¿Me permite? Sí, cómo no. Miren, hay un mensaje que a quien me lo escribe se lo digo, porque el mensaje dice: hola, soy de Velázquez. Les hago una pregunta por el caso del hombre acusado de abuso a sus hijastras, el hombre que fue prisión domiciliaria. Bueno, dice, el hombre que está con prisión domiciliaria, ¿puede ir a campaña y estar sentado en su auto conversando y que la gente del pueblo le haga mandados? Pide reserva. Yo lo que te diría es, este mensaje no es a nosotros necesariamente. Es a la policía, es fotomediante, ¿no? Pero está bien que se sepa, ¿no? Sí, pero que lo tiene que denunciar donde corresponde. Hacelo. Ya venimos.